Jerusalén Radio presenta el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupar en la voz de Fernando Chagoyán. Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más de Voces del Corazón. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos escuchan en México y el mundo. Estamos transmitiendo desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. Esto es Voces del Corazón. Continuamos con una retransmisión del audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupar. Amados, ustedes tienen en sus manos un libro guía sobre esta campaña. Yo meditaba qué título colocarle y escribí Saliendo de la potestad del pecado. Cuando yo era niño, iba a la iglesia, sin darme cuenta lo que significaba la vida de creencia. Conforme pasaba el tiempo, pecaba. Cuando me congregaba me enseñaban que si pecaba, pidiera perdón del pecado. Y yo solo decía, oh Dios mío, he cometido los pecados tal y tal, por favor perdóname. De esta forma pedía perdón de mis pecados continuamente. Pecaba y pedía perdón por mis pecados. Pecaba y pedía perdón por mis pecados. Vivía de esta manera. Pero eso no era el arrepentimiento, porque no se puede cambiar el rumbo de la potestad del pecado, y tampoco sabía negarme a mí mismo. Después de haber nacido de nuevo, me di cuenta que muchos cristianos en Corea del Sur normalmente viven de esta manera. Pecan y piden perdón de sus pecados. Pecan y piden perdón. Cuando yo pastoreaba en la iglesia Central Hanbat, había una iglesia pequeña que estaba ubicada al lado de la nuestra y se llamaba Iglesia Calvario. Normalmente el horario de la hora piadosa de nuestra iglesia era 5:30 de la mañana, pero en esa iglesia tenían el horario de la hora piadosa a las 5 de la mañana, y exactamente a las 5 de la mañana ellos lloraban y gritaban. En el invierno, el salón de culto estaba cerrado. Por eso no había ningún problema, pero en el verano, por el calor, abrían las puertas y se oían todos los ruidos. Una vez en una madrugada de verano, un vecino fue a la iglesia y reclamando decía, por favor, déjenme en paz para dormir, quiero dormir, quiero dormir. ¿Cuál es la razón por la que lloran en la madrugada? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 16 al versículo 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La Biblia no dice, siempre llore, continúe llorando, esté deprimido. ¿Por qué la gente actúa de esta manera? La vida de creencia es creer en Jesucristo. No puedo llevarla por mí mismo sin tener fe en que Dios va a cumplir. Por eso, encomiendo mi vida a la mano de Dios. La razón por la que se sienten muy cansados y afligidos es porque su sí mismo es el que está llevando la vida de creencia. He viajado frecuentemente por avión, y aunque no sé manejarlo, no hay ningún problema porque un piloto muy capaz lo está manejando. Amados, cuando su sí mismo quiere llevar la vida espiritual, hay problema. Pero si Jesucristo fuera el responsable de su vida y la condenación del pecado, ¿acaso habría problemas en su vida espiritual? Yo creo que no. El hijo menor quería levantar su propio negocio y hacer su vida después de apartarse y recibir la porción de su herencia. Creía que iba a levantar su propio negocio y menospreciaba la labor propia de su papá. Pensaba, si mi padre me diera la porción de mi herencia, yo podría administrarla bien. No entiendo por qué mi papá actúa de esta manera. De modo que el papá le entregó la herencia. ¿Cómo se sintió él? Imagino que después de ser millonario quería traer un Mercedes-Benz, pitando al regresar a su pueblo delante de su papá y diría, papi, ya llegó tu hijo menor. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue, hijo? Papi, por favor, vámonos a mi casa. Entonces el hijo entraría en una propiedad inmensa con su carro lujoso diciendo, papi, de aquí a 40 kilómetros, todas son mis propiedades. Papi, desde el portón hasta la alcoba principal aproximadamente hay 4 kilómetros. Por eso necesito usar el carro. Allá hay un puerto para subir al yate, más allá hay una pista para la avioneta y aquí está el parqueadero, ¿ves? Papi, los árboles que están en el jardín son todos los árboles tropicales importados. Ese pez tiene un valor de unos $5,000. Tengo mis reliquias, mira.
Esto es de la época del emperador europeo o de China o no sé de dónde. Papi, ¿tú sabes cuánto vale todo esto? Yo también gané dinero, ¿eh? El hijo menor de esa manera hubiera querido envanecerse. Amados, ¿no es esto igual que su corazón? Queremos envanecernos delante de Dios como el hijo pródigo. Queremos mostrar las obras. Hemos orado bien a Dios. Hemos sido fieles. Hemos leído la Biblia. Y luego queremos decirle a Él, oh Dios mío, así he hecho. Es maravilloso, ¿no es cierto? Ayuné durante 40 días. Fielmente construí el edificio de la iglesia. Abrí varias misiones. ¿Qué te parece? Esto la verdad es increíble. Por favor, yo merezco ir al cielo. Normalmente la gente prefiere ese estilo de vida espiritual, pero eso no es la gracia de Dios. Es el pago de su esfuerzo. Dios ya sabe que según su propia obra no puede lograr el perdón del pecado. Según el esfuerzo humano no se puede alcanzar la salvación. Por eso, aunque se esfuerce y trate de ser fiel, Dios no valorará sus actitudes. La parábola sobre el hijo pródigo que sale en Lucas fue dicha por Jesús. Quiero preguntarles a ustedes, realmente hay mucha gente que después de apartarse de sus padres lograron el éxito, ¿es cierto? Aunque entre ustedes, algunos llegaron con las manos vacías de su pueblo natal, ahora viven bien, ¿es cierto? Una vez leí un libro sobre la biografía del gerente general de Hyundai, Hu Jung-yong. No recuerdo bien porque ya ha pasado mucho tiempo. Él, si no me equivoco, nació en Corea del Norte. Huyó, fue detenido y otra vez escapó. Luego, fue empleado vendiendo arroz. De esa manera levantó la compañía Hyundai, que es hoy en día una compañía exitosa. En Corea del Sur hay una ciudad llamada Ulsan. Tiene otro nombre, se llama la ciudad de Hyundai. Cuando llega la crisis económica a otras ciudades, esta no se ve afectada como otras, porque allí está la compañía Hyundai. El señor Hu Jung-yong tuvo gran éxito. ¿Por qué la Biblia, en vez de hablar de un hombre exitoso, escribió la historia de un hijo que malgastó toda su herencia con las rameras y vivía en la porqueriza? ¿Por qué la Biblia no escribió un cuento positivo? La Biblia no escribió un cuento, sino que describió el mundo del corazón. Creo que algunos comenzaron su negocio desde cero. Después de llegar a Seúl, trabajaron fuertemente, tuvieron buen resultado, levantaron una buena empresa y ayudaron a muchas personas. Pero el mundo de la vida de creencia quiere enseñarnos que según nuestro propio esfuerzo y propia obra, no se puede agradar a Dios. Por eso, Dios nos contó sobre el hijo pródigo. Amados, si ustedes solamente utilizaran su propio esfuerzo, tendrían la vida de creencia igual a la del hijo pródigo. Un día el hijo pródigo pensaba, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amados, ese versículo habla sobre el arrepentimiento. Hasta ahora, el hijo pródigo quería ganar mucho dinero. Según su propio negocio, era imposible y por eso al final fracasó y fue a la porqueriza. Aunque fue ese lugar, su corazón todavía no había fracasado verdaderamente. El hijo pródigo, mientras trabajaba en la porqueriza, pensaba, aunque estoy trabajando aquí, si trabajara más fielmente, un día el dueño me reconocerá, me dará alimento y si trabajara más, ganaría dinero y tendría mi propio negocio. Voy a contarles a ustedes un cuento, Un día un cazador salió al campo y vio una zorra que estaba durmiendo. Entonces pensó, voy a cazarla. ¿Qué haré? Él imaginaba, si vendo esa zorra, compro una gallina que pondrá muchos huevos. Luego la vendo y compraré un puerquito. Este tendrá muchas crías. Las vendo. Después compraré una vaquita que me dará muchas crías. Las vendo y compraré una propiedad. Luego construiré una casa. Tendré criadero y corral. Después me casaré con una muchacha hermosa Pero después de pensar, cuando quería disparar para cazarla, la zorra ya se había escapado. Desaparecieron de su mente las gallinitas, los cerdos, las vaquitas, la casa, la esposa, todo. Todo se fue. La zorra se los llevó a todos. Aunque el hijo pródigo vivía en la porqueriza, tenía el sueño de que si trabajaba más fervientemente,
el dueño le reconocería y le daría alimento. Luego, trabajando más, levantaría su propio negocio. Amados, la gente se divierte en la vida equivocadamente. ¿Cuál es la razón por la que los jugadores de apuesta quieren jugar? Obviamente, quieren ganar dinero. Todo el mundo quiere ganar. Nadie quiere perder dinero. ¿Quién quiere perder dinero mientras juega su apuesta? Todo el mundo piensa en ganar dinero, nunca en perder. Los jugadores piensan que la próxima vez van a ganar el dinero. Imaginan que van a ganarlo. Al final, cuando se termina el dinero, algunos jugadores insensatos apuestan hasta su esposa en el juego. Ellos piensan, ¿cuál es el problema? De todas maneras voy a ganar dinero, ¿es cierto? Mientras ellos piensan de esta manera, pueden empeñar cualquier cosa. Dejan la escritura de la casa y el dinero de la matrícula de la universidad y muchas otras cosas más. Algunas personas insensatas, aunque gastan de esa manera el dinero, creen que la próxima vez sí van a ganar mucho dinero. Por eso al final llegan a una situación de: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Luego descubren que el resultado de tener confianza en su propio camino es la muerte y se arrepienten de corazón. Eso es el resultado de mi propio esfuerzo. Ya no quiero hacer nada más por mi propia obra. Quiero encomendar mi vida a mi Padre. Necesito que mi Padre trabaje. Por eso, cambian el corazón y se arrepienten. En Lucas capítulo 15, del versículo 20 al 22 dice: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando llegó la época de la abundancia y la comida, pudo comer el becerro gordo, colocarse el anillo de su padre, los mejores zapatos y el mejor vestido. Cuando verdaderamente reconoció que era fracasado, se despojó y se negó. En aquel momento, pudo encomendarle totalmente su sí mismo al Padre. Amados, en el camino de la vida de creencia, hay un punto importante en cada persona. Como pastor, me doy cuenta. Esa persona ya ha pasado por ese punto, pero aquella todavía no. Había un hombre en Chicago, en los Estados Unidos, que se llamaba Butchie Kim. Su apodo era Pedazo de Oro. Él vendía calzado en una tienda de zapatos en Chicago. Era un excelente vendedor de un gran almacén. Cuando alguien llegaba a la tienda, por lo menos le vendía a los clientes unas sandalias, pero nunca los clientes salían con las manos vacías. Cuando yo escuché sobre esta experiencia, tenía curiosidad de saber cómo convencía a los clientes para que compraran zapatos. Aunque soy pastor de la iglesia, si alguien me visitara y luego cambiara su corazón sería maravilloso, ¿no es cierto? Él también tenía el pecado en su corazón, pero un día vino a la iglesia de la Misión Buenas Nuevas en Chicago y recibió la salvación. Después de haber nacido de nuevo, se cuestionaba sobre su vida personal. ¿Para qué vivo yo? ¿Solo para comer? Oh, de ninguna manera. Amo el Evangelio, me gusta anunciarlo, quiero ser siervo de Dios. Un día él solicitó la matrícula en el seminario de la misión en Corea del Sur. Después visitó al gerente del negocio y le dijo: Señor gerente, solo le quiero trabajar un mes más, luego quiero renunciar. El gerente se asustó porque Butchie Kim era quien dirigía toda la venta en el negocio de la zapatería y le dijo: Señor Kim, ¿qué pasa? ¿Qué desea? ¿Cree que lo maltratamos en su salario? ¿Está resentido? Por favor, cuénteme. Butchie Kim le respondió: No, señor, de ninguna manera. Solamente quiero ingresar al seminario en Corea. Por favor. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Para qué quiere entrar al seminario, señor Kim? Viva como un hombre común y corriente. No se vaya del trabajo. No, señor. Quiero ingresar al seminario. Está bien, le decía el gerente. Vaya al seminario, pero después. Pero, señor Kim, cuando vaya al seminario, ¿qué pasará con mi negocio? Si usted no está, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién venderá? Por favor, quédese un poco más. El señor Kim le respondió: No, señor, ya tomé la decisión, quiero irme. Él se sentía muy ansioso, por eso antes de renunciar a su cargo, mientras cenaban, el gerente le pedía: Señor Kim, cuando se enfrente con alguna dificultad,
por favor, venga a nuestra tienda, por favor, trabajemos juntos. Aparentemente, él venía al seminario en Corea. Dejó su trabajo y las cosas del mundo. Quería ser un siervo de Dios, pero no podía olvidar las palabras que el gerente le había dicho. Cuando se enfrente con alguna dificultad, en cualquier momento, por favor, vuelva a nuestra tienda. Después de entrar al seminario, recibía las clases y practicaba la vida de creencia. Otros alumnos recibían el entrenamiento con todo su corazón, pero en el caso de él, siempre pensaba: el gerente me dijo que en cualquier momento yo podía regresar. De todas maneras, él pensaba: si no salgo bien en el entrenamiento, volveré a vender zapatos, soy capaz de venderlos. Por eso, mientras tenía ese corazón, no podía recibir bien la guía de Dios. Supongo que si una bacteria que ni siquiera se alcanza a ver entra a nuestro cuerpo, podemos morir. Mientras él tenía ese pensamiento, comenzó a mostrar gran diferencia en el desarrollo de la vida de creencia entre otros alumnos, porque él tenía la confianza en sí mismo. Vendo muy bien zapatos, ningún cliente se siente incómodo. Después de pasar 6 meses, él se comparaba con otros seminaristas y había mucha diferencia en el desarrollo de la vida de creencia, y al final escapó del seminario. Buchi Kim pensaba: qué lástima, no puedo más. Si pudiera ser misionero, qué bueno. Pero si no pudiera ser misionero, ¿qué puedo hacer? Debo regresar a Chicago. Cuando él llegó al aeropuerto de Chicago, llamó al gerente del negocio de la zapatería. Señor gerente, ¿cómo está? Ya regresé. Ah, señor Kim, bienvenido. Desde aquel día, comenzó a trabajar en la misma tienda, pero ocurrió que antes él vendía muy bien, pero ahora no podía hacerlo. Además, discutía con los clientes. Pero él pensaba: el señor Kim durante 6 meses no trabajó, por eso está así. Yo conozco su capacidad de venta, creo que venderá mucho. El gerente aguantaba la situación. Durante una semana, otras secciones del negocio vendían mucho, pero él no vendía casi nada. Algunos clientes que él atendía se enojaban y él estaba de mal humor. El gerente pensaba que antes él no era así. Ahora decía: ¿qué es lo que pasa? Era un hombre muy capaz en las ventas, por eso el gerente creía plenamente en él. Después de 2 o 3 semanas, una noche el gerente lo invitó para tomar un café. Estaban sentados y comenzaron a conversar. Señor Kim, quiero preguntarle algo. Sí, señor, ¿en qué le puedo servir? ¿Cuál fue la razón para retirarse del seminario? Bueno, realmente fue... Por favor, señor Kim, regrese al seminario. Creo que Dios está impidiendo su camino. Usted siempre me ha caído muy bien, señor Kim, pero si lo dejo, se acabará nuestra compañía. Por favor, regrese al seminario. La propia confianza que él tenía en que vendía muy bien los zapatos a cualquier cliente. Mi jefe me reconoce. Soy el mejor vendedor de Chicago. No le había permitido ninguna grieta en su corazón, pero él comenzó a derrumbarse poco a poco. Cambiando un poco de tema, generalmente los hombres piensan que viven muy bien en su familia por sí mismos. Por eso fácilmente hablan y dicen: si escucho la opinión de mi esposa se quebrará la economía de la familia, pero soy muy capaz. Por eso ustedes viven bien. Un día el hijo de un mendigo estaba caminando. Había un incendio. Mucha gente estaba muy angustiada por sus pertenencias. Todos estaban llorando. En aquel momento, el hijo del mendigo le dijo a su papá: «Papá, ¿no necesitamos preocuparnos por el incendio?» El papá le contestó: «Claro que no, hijo. La gente tiene la confianza en sí mismo». Se derrumbó el pensamiento de Buchi Kim, quien tenía la idea de que vendía muy bien los zapatos. Decía: «¿Qué pasa conmigo? Normalmente vendo muy bien. Soy capaz, pero ¿qué es lo que me pasa?» Después, aunque quería volver al seminario, no podía hacerlo fácilmente por lo que había hecho. Un día, un pastor de la misión fue a los Estados Unidos para dirigir una campaña evangelística. El hermano Buchi Kim se acercó al pastor. Le testificó que era muy enaltecido, tenía lágrimas y se arrepintió. Aquel pastor me llamó: «Pastor Park, buenas tardes». El hermano Kim se arrepintió y despojó su corazón de su manera. «Ah, está bien. Por favor, dígale que vuelva al seminario», le dije. Al final, él regresó al seminario. Hace 6 meses él tenía la idea de que vendía muy bien los zapatos y pensaba: si no me sirve el seminario, pues no hay problema, regresaré al negocio. Soy diferente a otros, soy mejor que otros empleados. Ese corazón se derrumbó completamente. Toda su propia confianza se cayó. Si el Señor no me da la gracia,
todo será inútil porque he hecho todo por mí mismo. Verdaderamente era insensato. Creía en mí mismo. En vez de recibir el entrenamiento del seminario durante 6 meses, estuvo 1 mes en el negocio de los zapatos. Allí, Dios le demostraba su verdadero sí mismo. Reconoció que él vendía muy bien los zapatos solo por la gracia de Dios. Además, se dio cuenta que él no era nada delante de Dios, y cuando derrumbó su corazón, cambió muchísimo. Él recibió el entrenamiento y luego creció espiritualmente. Por eso la misión lo envió como misionero a Anchorage, en Alaska, donde viven muchos esquimales. Allí a las 11 de la mañana sale el sol y a las 2 de la tarde se pone. De vez en cuando un oso llegaba a su casa en busca de alguna cosa en la cocina. En la calle, para tomar el transporte, se le aparecía un reno. Frecuentemente se encontraba con osos. Asimismo, anunciaba el evangelio y mucha gente recibía la salvación. Él pastoreaba con mucha dificultad en Anchorage. Luego, hace unos años, fue enviado a la isla de Hawái. Ahí, la iglesia es muy hermosa. La vida de creencia tiene un proceso. Si la gente no pasa por ese proceso, tendrá la confianza en sí mismo y luego se preguntará: ¿podré orar? ¿Podré cumplir la ley? ¿Podré dejar el licor? ¿Podré dar la ofrenda? Entonces, si la gente hace por sí misma, ¿cómo podrá el Señor ayudarle? La vida de creencia comienza desde el momento en que se intenta orar, pero ya no se puede. Aunque quiera cumplir la ley, no puede hacerlo. Aunque quiera dejar el licor, tampoco. Aunque quiera hacer algo, no se puede lograr nada. No es que el hijo pródigo tuviera un cambio por su esfuerzo, sino que él reconoció que era nada y pudo recibir un cambio verdadero. Aunque una persona se confiesa después de robar, adulterar, mentir, eso no es el arrepentimiento, sino: oh Dios, por mí mismo no puedo. Soy descendiente de Adán, soy la semilla de la maldad. Cuando se siembra maní, sale maní. Cuando se siembra cebada, sale cebada. Cuando se siembra arroz, sale arroz. Cuando se siembra algodón, sale algodón. Soy la semilla de la maldad. Cuando yo siembro a mí mismo, solo sale la maldad y el pecado. Soy el árbol del pecado. ¿Cómo puedo hacer el bien? ¿El árbol de maní podrá producir manzanas? Oh Dios, la espiga de cebada, ¿cómo podrá producir frijol? Soy la semilla de la maldad. El centro de mi corazón es muy vil e inmundo. Me surge el pensamiento malo y lujurioso. Mi corazón está empapado por los deseos de la carne. Se levanta la envidia. En cada momento surge el pensamiento lujurioso. He mentido. Soy un hombre vil y malo. Oh Dios, ten compasión de mí. Continuamente salen las cosas inmundas. Soy la semilla del pecado. Eso es el arrepentimiento verdadero. Cuando uno no sabe bien la enseñanza principal, ambiguamente piensa que sí se puede orar fervientemente, sí se puede vivir con buenas obras, no necesariamente pecar, se puede cumplir la ley. Cuando la gente no sabe quién es delante de Dios, intenta hacer algo según su propio esfuerzo. Eso es engañar a su conciencia. Amados, si ustedes practican verdaderamente la vida de creencia, deben confesar el mismo testimonio del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no puedo hacer el bien? ¿Por qué se levanta la maldad en mi corazón continuamente? ¿Por qué mi corazón produce el pensamiento envidioso? ¿Cuál es la razón por la que mi corazón se ensucia con el pensamiento lujurioso? David dijo: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto lo encontramos en Salmos capítulo 51 en el versículo 5. Debe darse cuenta de que sí mismo es lleno de maldad. Amados, la Biblia nos habla. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Una vez conversé con un anciano de una iglesia en Washington. Él me contó por largo tiempo que como él era anciano de la iglesia, hacía muy buenas obras y era eminente. Le pregunté al anciano: Anciano, ¿acaso en los Estados Unidos los espinos nacen del árbol de higuera? Claro que no, pastor, ¿cómo dice eso? Creo que en Corea tampoco, le dije. ¿En los Estados Unidos saldrán uvas en los espinos?, le pregunté.
No, pastor, de ninguna manera. Es cierto, le dije, tampoco ocurre eso en Corea. Pero anciano, ¿cómo saldrá el bien del árbol del pecado? Qué buena técnica. El anciano se quedó con la boca abierta y yo le dije, entre usted y yo hay una diferencia, anciano. Y es que yo soy la semilla del pecado. Por eso se eleva la maldad en mí. Soy vil, no puedo hacer el bien. Aunque he intentado hacer el bien, no lo puedo hacer. Soy la semilla del pecado. Anciano, ¿cómo se le ocurre a usted producir buen fruto si usted es la semilla de la maldad? La verdad es que no pudo responderme. Él tenía confianza consigo mismo, pero tenemos solamente en común los frutos del pecado. Debemos darnos cuenta de que somos el árbol del pecado, y aunque nos esforcemos, todo lo que hacemos por nosotros son los pecados. Pedro no se conocía a sí mismo. Él dijo, no voy a negar al Señor, puedo abandonar mi vida, quiero seguir a Jesús. Esta noche leímos el texto de cuando Jesús fue arrestado y Pedro lo seguía. Todos huyeron. Pero, ¿cuál fue la razón por la que Pedro no huyó? Por la palabra que le había dicho, aunque todas las personas nieguen al Señor, pero él decía, yo no voy a negarlo, nunca voy a negarlo. Por eso, él lo siguió. Pero al final, ¿qué sucedió? Lo negó. Cuando una criada dijo que había visto a Pedro con Jesús, él lo negó. Y además dijo que no entendía lo que estaba diciendo esa criada. Antes, él no conocía su sí mismo. Creía que cuando él tomara la decisión, podría negar su sí mismo. No iba a mentir más. No iba a cometer más errores. Pedro juró delante del Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aquel día, Pedro estaba seguro, pero ese mismo día lo negó 3 veces. Cuando él se miró, se derrumbó toda la confianza en sí mismo. Incesantemente creía en sí mismo, se apoyaba en sí mismo, vivía conforme a su propio pensamiento. Él experimentó que su sí mismo era muy insensato y por eso negó al Señor. Pero desde el momento en que Pedro se despojó de todo su pensamiento y se negó a sí mismo, Jesucristo lo guiaba, lo llevaba a una vida maravillosa. Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de una emisión más de Voces del Corazón con el audiolibro El Arrepentimiento y la Fe del pastor Ok-Soo Park. Recuerden que si ustedes tienen una pregunta, alguna duda o sugerencia, pueden hacérnoslas llegar a través de nuestro correo electrónico que es info@misionbuenasnuevas.org. De igual manera pueden visitar la página www.misionbuenasnuevas.org, donde podrán conocer las diferentes actividades, los diferentes proyectos y cómo trabajamos aquí en la Misión Buenas Nuevas, aquí en México y en los más de 90 países del mundo. Mi nombre es Fernando Chagoyán y que tengan un excelente día. Jerusalén Radio presentó el audiolibro El Arrepentimiento y la Fe del pastor Ok-Soo Park con la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, siempre contigo.